Hola a todas y bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en mi canal. En este vídeo voy a explicar mi experiencia con el carnet de conducir, que recientemente me lo he sacado hace poco más de un mes. Y bueno, spoiler, aprobé a la primera el práctico, así que voy a darte consejos que a mí me sirvieron y me ayudaron para poder aprobar a la primera, y también voy a decir los errores que cometí para que tú puedas evitarlos. Partimos de la base de que yo nunca había estado especialmente interesada en sacarme el carnet de conducir. No es lo típico de que estás deseando cumplir los 18 para poder apuntarte a la autoescuela y para poder sacártelo cuanto antes, ser la primera de tus amigas que tiene el carnet. No, la verdad que no fue mi caso. Nunca estuve interesada en ello, simplemente me apañaba yendo a todos los sitios en transporte público, en metro, en bus, y a veces también tenía que hacer un poco mi padre de chofer, pero bueno, era en momentos concretos. La mayoría de veces me movía por mi cuenta sin ningún problema. Entonces, como no había una necesidad real de sacármelo, era por ello que no estaba demasiado interesada. Hasta que en julio de 2024, que fue justo cuando me coincidió que ya había acabado mis estudios, había acabado la carrera y justo había acabado mi trabajo en una escuela infantil, dije, bueno, yo creo que ahora es mi momento de sacarme el carnet, porque tocará en algún momento, ya con 23 pues tocará por lo menos apuntarse. Entonces en julio de 2024, el día 1, yo ya estaba plantada en la autoescuela, que justo cogí la autoescuela más cercana de mi casa, literalmente me pillaba a 2 minutos andando, y ese es el primer consejo que te voy a dar. Siempre asegúrate de que la autoescuela esté muy cerca de tu casa. ¿Por qué? Si está cerca es mucho más probable que vayas a las prácticas con más ganas, que estés un poco más motivada, porque si al final te pilla a media hora de tu casa, pues vas a pensar, uff, qué pateo, ir ahora hasta allá, tener que coger el bus, el metro, lo que sea, tener que desplazarme todo el rato para cada vez que tengo que ir a hacer las prácticas o las clases intensivas, es un coñazo. Entonces, recomiendo cogerse la autoescuela que más cerca pille de tu casa. Cuanto más cerca esté, mejor aún. Entonces me informé, me apunté, la señora secretaria, muy maja, me informó súper bien de todo y bueno, me dijo que habían clases intensivas, pero que también existía la opción de estudiarme el librito por mi cuenta y hacer los test. Y entonces fue esa opción la que elegí, porque al final yo soy una persona muy autodidacta, que se apaña estudiando por sí misma. Espera, que creo que me acaban de dar un golpe. Señor, ¿cómo está usted aparcando? Hostias. Mi idea era empezar en julio, estar todo el verano estudiándome el libro, aprendiendo por mi cuenta y haciendo test todos los días, para así, cuando llegara septiembre, poder presentarme al teórico. ¿Fue lo que pasó? No. Porque al final, bueno, entre unas cosas y otras se me complicó, no hice test todos los días, que ese es un error que cometí. Te recomiendo hacer test todos los días, cuantos más mejor, siempre que tengas ratos muertos, cuando estés de camino a llevar a tu perro al veterinario, de camino a casa de tu abuela, lo que sea, aprovecha cualquier ratito que tengas para hacer test, porque todo eso luego te va a servir y va a ser tiempo que te vas a ahorrar. Entonces, como yo me despisté con otras cosas y no fui constante con los test, luego eso me jugó una mala pasada, porque claro, acabó el verano y yo realmente no me sentía preparada todavía para presentarme. Así que dije, bueno, voy a estar todo septiembre, me sigo preparando, sigo practicando, y fue ahí cuando realmente me puse en serio. Hice test todos los días, 20, 30 tests, los que fueran. Y es verdad que no te asustes si de repente un día haces 8 fallos y al día siguiente haces un fallo, porque va a depender mucho de cómo esté siendo tu día, de tu nivel de concentración, de si estás más o menos distraída. Entonces, eso, no dejes que un test te desmotive en el sentido de, buah, es que voy a suspender porque acabo de hacer 7 fallos, no estoy preparada todavía. No. Si la mayoría de test los estás aprobando, entonces significa que estás preparada. No te dejes llevar simplemente porque 1 o 2 test te han salido mal. Y bueno, finalmente me presenté a mi examen teórico a finales de octubre, que ya fue ahí cuando dije, venga,
yo creo que sí, que estoy preparada. Es verdad que todavía seguía haciendo algún test con más fallos de lo normal, pero como digo, no me dejaba llevar por esos test que salían mal, sino que tenía más en cuenta el resto que me salían bien, que solía hacer 1, 2 fallos, algunas veces hacía 0. Entonces digo, vale, es el momento. Así que allí me planté en la DGT. Estaba nerviosa porque era la primera vez que iba, nunca me había sacado ningún carnet antes, entonces claro, para mí era totalmente nuevo. Y bueno, salí con una sensación ni bien ni mal, no lo tenía claro. Pero como soy una persona tan positiva, yo pensaba que sí, que me había salido bien. Digo, sí, yo creo que habré hecho algún fallito, 1, 2 fallitos, bueno, como mucho 3, pero bueno, con 3 fallos apruebas, así que sí, yo creo que he aprobado. Yo estaba convencida. Hasta que salió la nota esa tarde y vi que había hecho 5 fallos. Y ahí me llevé un chasco, porque, a ver, te desilusionas, porque te haces una idea, te piensas que has aprobado, que te ha salido bien, y luego ves que has suspendido, y es ahí cuando te quedas un poco como... Pues vaya. Y es bastante tedioso el tener que volver a presentarte y luego esperar a ver cuándo te dan la fecha, claro, porque no es cuando tú quieras, es cuando la DGT te diga, venga, pues vas a ir a este día al examen. Entonces, claro, como es algo que tú no eliges, es bastante coñazo por eso, porque tienes que depender de lo que te digan. Pero bueno, no pasa nada, aprendí esa vez y me di cuenta de que podría haberme esforzado más, podría haber hecho más tests, podría haberlo hecho mejor. Y entonces seguí haciendo test durante todo noviembre, todo diciembre, y el 19 de diciembre me presenté por segunda vez al teórico. Y yo estaba súper contenta, digo, venga va, esta es la mía, a la segunda, que justo ha coincidido que antes de justo ha coincidido que me ha pillado antes de las vacaciones de Navidad y así ya luego puedo disfrutar, me lo quito de encima. Y esta vez, sí, aprobé con un fallo. La verdad que el examen sí que me resultó más fácil que el anterior porque habían muchas preguntas bastante sencillas, como lo de la tasa de alcohol o lo de el uso del teléfono móvil mientras conduces. Yo ya estaba súper emocionada, ya tenía ganas de coger el coche, de empezar a aprender cómo funcionaba todo, porque yo no tenía nada de idea, o sea, nunca había cogido un coche en mi vida, nunca me había sacado el carné de moto o ningún otro carné. Y claro, yo partía de cero. Y claro, no fue como me esperaba, porque yo realmente estuve en una lista de espera de 4 meses y ya fue en abril cuando por fin me llamaron para poder empezar las prácticas. Y bueno, en mi primera práctica fue donde me presentaron al que iba a ser mi profesor de prácticas durante unos cuantos meses. La persona con la que iba a compartir 26 prácticas, que fueron las que yo hice en total. Yo hice 26 prácticas dobles de 1 hora y media cada una. Y este es el segundo consejo que te doy. Siempre que te sea posible, elige hacer prácticas dobles, porque vas a tener más tiempo para practicar. Al final piensa que en 45 minutos, entre que arrancas el coche, entre que te colocas, entre que el profesor a veces te para, te dice, vale, haz una parada aquí y te explica alguna cosita, temas rotondas, temas señales. Entonces, claro, ahí se va perdiendo mucho tiempo y si haces prácticas simples, en 45 minutos es que no te da tiempo a nada. No puedes circular demasiado, no te puede llevar por tramos más complejos, no te puede llevar por la autovía, que siempre requiere más tiempo, no te puede hacer aparcar. Entonces siempre es mejor hacer prácticas de 1 hora y media porque así tienes tiempo para tocarlo todo. Y eso la verdad que a mí me vino genial, porque yo en todas las prácticas hacía de todo. Siempre aparcaba, la mayoría de las veces me explicaba algo nuevo, me daba algún consejo, alguna pauta y circulábamos un montón. A lo mejor cogía 2 o 3 zonas de mi ciudad y bueno, yo la verdad que en las primeras prácticas iba bastante acojonada porque para mí era todo nuevo, pero es que además yo soy de Valencia y Valencia es una de las ciudades con más semáforos, donde tiene unas rotondas de hasta 8 o incluso 10 carriles. Entonces, claro, yo cada vez que me metía en una rotonda
Yo pensaba que me iban a hacer el sándwich. Realmente lo pasaba mal y me costó el acostumbrarme a estar en esa situación, a mantener la tranquilidad, a saber manejar la situación. Pero no fue fácil al principio. Había que acostumbrarse a un montón de cosas. Y también al principio lo que cuesta es el estar pendiente de todo. Porque claro, no solo tienes que estar pendiente de lo que está dentro del coche, de los pedales, las marchas, el volante, el aire acondicionado, las luces, sino que también tienes que estar muy alerta a lo que está afuera. Los semáforos, los peatones, los cruces, las señales, los retrovisores, tanto los laterales como el interior. Tienes que estar pendiente de absolutamente todo. Son muchas cosas. Entonces, claro, a mí había veces que me sobrepasaba. Por no hablar de que yo siempre salía de las prácticas con un dolor de cuello y de cervicales terrible. Porque claro, yo me tiraba 1 hora y media conduciendo tensa, en plan... Madre mía, los retrovisores, a ver quién viene, la señora con el carro, la voy a atropellar, oh Dios mío. Y ahora ha llegado el momento de hablar del profesor. Cómo era mi profesor y lo importante que es que te toque un profesor con el que no solo estés a gusto, sino que también te anime y te hable bien, en lugar de desmotivarte y echarte para abajo. Mi profesor era un señor de 50 y tantos años que después de 30 años ejerciendo como profesor de autoescuela, digamos que estaba ya un poco hasta el gorro. Y era como que hacía su trabajo todo muy automático, muy... ya te apañarás. No reinaba la paciencia en su ser, precisamente. Entonces, cada vez que me dejaba algún intermitente, que no observaba bien los retrovisores, que hacía mal una rotonda, me posicionaba en el carril incorrecto, eso él no se lo tomaba nada bien. Entonces me decía frases como: ponemos el intermitente, ¿verdad? Miramos bien, ¿verdad? Siempre decía, ¿verdad? ¿Verdad? Y yo, sí, claro que sí, sí, yo ya lo sé. Lo que pasa que, claro, es difícil estar pendiente de todo, sobre todo al principio, porque te cuesta acostumbrarte, te cuesta llevar el manejo del coche. Y es lo que he dicho antes, que es que no solo tienes que controlar lo que está dentro, sino también lo que está fuera. Entonces, debido a esto y debido a la actitud del profesor en las prácticas, yo más de una vez acababa la práctica y salía llorando o con ganas de llorar. Y claro, eso me generó un miedo, una inseguridad al volante que yo realmente no tenía inicialmente. Yo iba con ganas, iba motivada y de hecho a mí me gustaba conducir. O sea, yo me daba cuenta de que, oye, sí, es que esto me gusta. Que se me dé bien es otra cosa, pero gustarme, me gusta. Pero bueno, yo entiendo que es verdad que ese señor trabajaba muchas horas y yo veía que hacía una práctica detrás de otra, o sea, les hacía como súper seguidas. Y claro, entiendo que eso puede ser un desgaste mental y el hecho de estar todo el día metido en el coche, pues al final te cansa, es normal. Pero eso no quita el hecho de que puedas tener un poco más de paciencia para ciertas situaciones, porque al final hay que tener en cuenta que aquí nosotros estamos aprendiendo, que no tenemos ni idea y que es bastante complejo el saber conducir. Y bueno, llegó un punto en el que yo iba a mis prácticas como desmotivada, sin ganas, incluso con miedos, ¿no? De, ay, no voy a ser capaz, es que no me sale el aparcar bien, no sé aparcar, es que el tema de la autovía me da mucho respeto cuando empezamos a subir las marchas y cada vez va más rápido el coche. O sea, yo sentía como que perdía el control, no era capaz. Y en parte es eso, era por frases que él me decía porque me generaban ciertas inseguridades. Consejito que te doy, si puedes elegir el profesor, que sería lo adecuado, que se pudiera elegir, la verdad, en lugar de que te lo adjudiquen. Sin duda, opta por el profesor que te transmita más confianza, que veas que es amable, que es empático, que tiene una sonrisa en la cara siempre, que te trata bien, que es sonriente, que le veas una persona más receptiva, más amable. Y bueno, ahora viene mi mayor consejo para ti. ¿Qué fue lo que yo hice para dejar esa inseguridad y esos miedos al volante a un lado? Decidí que no porque me hubiera tocado un profesor así un poco más difícil,
me iba a costar un montón más el sacármelo. Yo me negué a eso, dije, no, yo me lo quiero sacar cuanto antes y aunque me haya tocado este profesor, oye, yo voy a cambiar el chip, voy a mantener una actitud positiva. Y entonces lo que hice fue, cada vez que yo iba a una práctica, nada más que me daba las llaves y entraba al coche, porque siempre te dejan como unos minutos para que tú te coloques retrovisores, espejos, cinturón, te reclines el asiento hacia adelante o hacia atrás, siempre te deja unos minutos para esa colocación previa. Yo lo que hacía era mirarme al espejo retrovisor y me decía afirmaciones positivas a mí misma. Soy capaz, me siento segura al volante, me siento con mucha confianza, lo voy a lograr, un fallo no significa que no sepa conducir. Y después de que me repitiera estas afirmaciones, ya nada de lo que decía el profesor me afectaba. La verdad que eso me ayudó un montón, o sea, fue literalmente lo que cambió el chip en mí. Y aquí viene otro consejo. La mentalidad que tú tienes al volante es determinante y también para el día del examen. Porque si tú estás pensando ya que lo vas a hacer mal, que no te sientes lo suficientemente preparada, que has cometido un error y ya dejas que ese error lo vayas arrastrando durante todo el examen o toda la práctica, al final es que vas a ir con una mentalidad más negativa y es mucho más probable que conduzcas mal. Y así seguí con las prácticas hasta que llegó el día en el que yo le pregunté cómo me veía, un poco para ir haciéndome una idea de cuándo me iba a presentar, porque yo quería presentarme antes de agosto, antes de que cerrara la DGT, la autoescuela y todo el rollo, porque si no tenía que esperarme hasta septiembre y era todo un follón. Entonces, claro, dije, venga, yo me quiero presentar para julio. Y entonces me dijo, vale, perfecto, sí, yo creo que como primer intento vamos a intentar ir para julio, a ver qué tal. Vamos, que yo me lo tomé como que él no confiaba demasiado en mí. Él iba como, bueno, vamos a intentarlo, a ver qué tal sale, a ver si se te ilumina un rayo de luz y te aparece la Virgin Mary y apruebas el examen. Yo me lo tomé un poco como eso, por su tono de voz, por cómo lo dijo. Al final, pues eso, no tenía demasiada confianza en mí, porque es verdad que a mí a veces me costaba. Pero bueno, a pesar de eso, no dejé que eso me frenara. Entonces me mantuve positiva, me repetía todos los días las afirmaciones positivas que he comentado que me funcionaron un montón, de verdad. Si tenéis algún miedo, alguna inseguridad o te está costando demasiado sacarte el carnet, que ya llevas varios intentos, puede ser que sea por falta de seguridad. Y decirte estas afirmaciones puede cambiarlo todo. Y entonces a mí me avisaron con 2 semanas de antelación para poder presentarme al examen y al final lo hice el día 15. Hice la práctica junto con otra chica que también iba a examinarse al día siguiente como yo. Me sorprendió bastante porque yo para todo el tema de exámenes, hablar en público, todo lo relacionado con cualquier cosa donde me sienta observada, juzgada, valorada, al final me hace estar nerviosa, ¿no? Como es lógico y normal porque hay cierta presión, donde depende sobre todo lo concentrada que estés y la actitud que tengas ese día. Pero sobre todo me sorprendió lo tranquila que estuve, la buena gestión de los nervios que tuve realmente durante los días antes del examen y el mismo día del examen. Justamente lo supe manejar realmente bien y es algo que nunca me había pasado en ningún otro examen. Y bueno, yo creo que fue en gran parte gracias a eso que aprobé a la primera. También es cierto que creo que todo jugó a mi favor. Ese día tuve bastante suerte porque claro, es bastante importante el día y la hora a la que te examinas, al igual que el examinador que te toca. Y yo coincidí que justo era un 14 de julio, cuando ya los colegios estaban todos cerrados, vacaciones de verano, había poco movimiento, la zona que me tocó también no era demasiado compleja y además ya había estado practicando los días previos por la zona, por lo que ya más o menos me sabía un poco los desvíos, cuando había un stop, cuando había un doble stop, cuando había un ceda, cuando tenía que desviarme o había alguna maniobra complicada. Entonces, claro, eso me ayudó bastante el día del examen a hacerlo bien. Y claro, la hora también estuvo buena porque eran las 11, 11 y pico de la mañana. Entonces creo que justo me pilló una hora buena, un día bueno. Y el examinador, pues la verdad que bien.
era majo, bueno, majo tirando a neutro. No era demasiado majo, pero tampoco era apático, entonces la verdad que bien. El momento en el que me senté en el coche sí que me empecé a poner nerviosa ahí, pero respiré profundo, me veía con ganas, me veía con seguridad y luego también me ayudó bastante el compañero que me tocó, que iba a examinarse justo después que yo. Y ese chico era súper majo, animándome, estuvimos ahí hablando, diciéndome, ay, ¿tú es la primera vez que te presentas? Y yo, sí, ay, yo también. Así que eso es clave, es que es otro mindset. Pero bueno, no vamos a atribuirle que simplemente tuve suerte. Yo creo que en gran parte fue lo que he comentado. Es la actitud con la que tú vayas, es fundamental. Entonces, sí o sí, si tienes una mentalidad negativa, si piensas que todo lo haces mal, que no eres capaz, que conducir no es para ti, que se te da mal o tu profesor te dice cosas que te hacen tener más inseguridades o más miedos, lo dicho, estas afirmaciones son clave. Pero no solo tienes que decirlas, sino que también tienes que creértelo, tienes que creer y confiar realmente de que eres capaz y de que lo vas a conseguir. Y también una cosa que estuve haciendo, otro consejo que puedo dar, utilizar la técnica de la manifestación. Entonces yo estuve unas cuantas semanas antes al examen manifestando que ya había aprobado y yo actuaba como tal, actuaba como si ya tuviera el carnet y realmente me lo decía a mí misma. Me decía, ya tengo mi L, lo he conseguido, lo he logrado, qué campeona soy. Y de verdad que parece una tontería si nunca lo has hecho, pero el momento en el que lo empiezas a hacer, lo empiezas a integrar y te lo empiezas a creer y a interiorizar, de verdad que es life changing. Y finalmente, algo que me resultó de mucha ayuda y que también aconsejo y recomiendo encarecidamente es que te apoyes en tus padres, en tus amigas, en tu pareja, para que ellos también formen parte de ese proceso por el que tú estás pasando, que te ayuden, porque yo más de una vez me iba con mi pareja, cogíamos el coche, yo lo conducía, claro, sin carné, sin L ni nada, eran unas prácticas clandestinas, pero eso me ayudaba a ir ganando más confianza al conducir y también el hecho de que la otra persona esté confiando en ti. Entonces eso al final te hace ganar mucha más seguridad en ti mismo. Y luego también con mis padres, que más de una vez me he ido con ellos por las posibles zonas de examen y cada día íbamos por una zona diferente y así yo me iba conociendo más los puntos problemáticos, donde hay un stop, donde hay cedas. Entonces digamos que me iba haciendo la idea. El conocer las zonas de examen también es muy importante, porque yo, por ejemplo, aquí en Valencia tenemos muchas zonas, creo que son en total como 12, 13 zonas de examen y claro, es verdad que con mi profesor llegamos a tocar muchas, pero no todas. Y de hecho justo la zona que a mí me tocó de examen, yo nunca había ido por ahí, nunca habíamos hecho ni una sola práctica. Entonces claro, la práctica del día de antes del examen sí que la hicimos ya en esa zona, pero fue mi primera vez. Y justo esa misma tarde del día antes del examen, pues también fui con mi padre a esa zona de examen, porque ya sabía que me iba a tocar ahí sí o sí, que iba a tener que tirar recto, luego girar a la derecha, entonces ya me fui aprendiendo un poco de memoria, ya me conocía más o menos la trayectoria que iba a seguir, porque también fue una suerte que me tocó la primera y que yo pude elegir si hacía conducción autónoma o conducción dirigida desde el principio, y así pues pude realmente elegir por dónde iba. Y bueno, yo acabé el examen con buenas sensaciones, porque realmente mi examen solo duró 20 minutos, lo cual se me hizo súper raro y se me pasó súper rápido. No me hizo aparcar, no me hizo ninguna pregunta de dónde está la luz de emergencia, cómo se ponen las luces largas, las luces de ráfaga, lo que sea. No me hizo ninguna pregunta y tampoco me hizo aparcar, que era uno de mis temores, porque aparcar es telita, depende de dónde te toque aparcar, depende de la maniobra que tengas que hacer, depende de si te pones nerviosa, de si hay gente detrás esperando a que tú aparques, eso me pone súper nerviosa. Entonces, claro, entre que no tengo mucho la técnica cogida y encima hay gente presionando y los nervios del propio examen, pues eso no ayuda. Menos mal que no me hizo aparcar, porque yo creo que si hubiera aparcado hubiera tenido más probabilidades de suspender. Y ya para finalizar el examen me dijo, haga una parada cuando pueda, hice la parada
Y luego se quedan un momento el examinador y el profesor hablando. Nos hizo a mí y a mi compañero salirnos del coche y entonces entre ellos estuvieron ahí unos minutos hablando. Y entonces salen y me dice, bueno, doña Paula, en líneas generales, muy bien. Lo único que, bueno, algún intermitente que se ha dejado usted, que le ha faltado ponerlo, importante. Y también acuérdese de que no tiene por qué asociar ceda a bajar a primera. Si no es necesario, no hace falta que bajemos a primera, si tenemos buena visibilidad. Y ya está, no me dijo nada más. Entonces yo digo, vale, ya está. Si solo es eso, pues vale, algún intermitente tonto y una falta leve por lo de la velocidad inadecuada. Pero nada más, estoy aprobada. O sea, yo ya me daba por aprobada, digo, ya está, ya está. De todas formas, no quería emocionarme demasiado. Yo sabía, sentía que había aprobado, pero tampoco quería estar demasiado emocionada. Entonces digo, vale, vamos a tranquilizarnos, voy a esperarme a la nota. Y a las 6 de esa misma tarde publica la nota y efectivamente apto. Y yo, sí, me lo creo. Y esa misma tarde, una hora después de que saliera la nota, a las 7, 7 y pico, yo ya estaba plantada en la autoescuela para decir mi último bye bye y para recoger mi L. Y justo cuando llego veo como mi querido profesor estaba acabando una práctica. Y entonces sale del coche, me ve y me dice, bueno, ¿qué? ¿Has aprobado, no? Y yo, Sí, he aprobado. y él como, bueno, estaba claro, no había dudas de ello, ibas a aprobar. Y yo como, bueno, vale, me podrías decir un enhorabuena, Paula, lo has conseguido, oye, estoy orgulloso de ti, lo que sea. En ese momento me di cuenta de que simplemente él es así y que tampoco me iba a decir mucho más, así que ya está. Pues me dieron la L, me fui más contenta que un 8 y ya está. Y justo al día siguiente me fui de viaje con las chicas y me lo gocé. Como conclusión, quiero decirte que si estás en proceso de sacarte el carnet o tienes pensado empezar este proceso dentro de poco, quiero decirte que es posible, aunque no lo creas, aunque veas que todo está en tu contra, aunque pienses que conducir no es lo tuyo, que se te da mal, por mucho que te llegue a decir la gente, tu profesor, es muy importante que tengas esa confianza en ti misma. Y esa confianza al final se gana cuanto más tiempo pases al volante y con una mentalidad positiva. Es lo que a mí sin duda me ayudó a sacarme el carnet a la primera y espero que también te sirva de ayuda a ti. Y como consejo final tengo que recomendar sí o sí un canal de YouTube que a mí me ayudó muchísimo a lo largo de todo este proceso, sobre todo cuando empecé con las prácticas. El canal de Aprobado a la Primera. Te dejo el enlace por aquí abajo en la cajita de descripción porque este profesor sí que es un profesor chapó de 10, de los que hoy en día cuesta encontrar. Así que te lo recomiendo encarecidamente porque seguro que te va a resultar de muchísima ayuda. Espero que te haya gustado el vídeo, que te hayan servido de ayuda los consejos que te he dado. Mucho ánimo, mucha suerte y confía en ti, que todo saldrá bien. ¡Chao!